Hoy voy a hablarte de otro de los hábitos de Jesús. Sabéis que Jesús dijo siempre la verdad. Amén. El hábito de decir la verdad. Y vamos a ver qué implicaciones tiene eso para nuestra vida también. Dentro de nuestra vida. Porque como hábito, tú y yo deberíamos tener el de decir siempre la verdad. Sí, sí. La verdad no siempre es popular, pero siempre es correcta. O sea, quizá no tengamos mucha popularidad decir la verdad hoy día, pero siempre es lo correcto. Lo correcto es decir la verdad. Decir la verdad es un acto de valentía y también es un acto de amor porque refleja la imagen de Dios en nosotros. Esa frase que acabo de decir a mí me recuerda que en el contexto de mi fe, la verdad no solamente me hace libre, sino que también es un testimonio que refleja el carácter y la gracia de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios, la Biblia, enseña de una manera profunda y también multifacética, porque vamos a ver dos aspectos de la verdad que yo quiero que agarres. Yo los tengo muy bien definidos en mi cabeza, pero espero que poder saber transmitirte a ti para que entiendas los dos aspectos de la verdad que vamos a ver. Vamos a ver el aspecto de la verdad en cuanto a nuestra conducta personal y también en cómo transmitir la verdad, porque nosotros somos portadores de la verdad. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es verdad. O sea, no solamente es alguien que dice la verdad, sino que Él es la verdad. La Biblia presenta a Jesús como la fuente y la encarnación de la verdad. En Juan 14:6 Jesús se identifica a él mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20:16, cuando Moisés recibe la ley, uno de los mandamientos es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, este mandamiento establece el valor moral de la verdad en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, evitando el daño que pueden causar las mentiras también y cómo pueden las mentiras deteriorar y romper nuestras relaciones. O sea, es algo que no agrada a Dios desde bien, desde el principio, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que creó al hombre. Ya vemos cómo la mentira afectó en el huerto del Edén, ¿no? El apóstol Pablo también nos instruye a que dejemos la falsedad y que hablemos con integridad. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando, dice Pablo a los efesios, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, Pablo está enfatizando que la honestidad fortalece nuestras relaciones, ¿verdad? La relación con nuestros congéneres. Jesús enseña que conocer y vivir en la verdad nos libera, nos hace libres. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad a la que se refiere aquí Jesús es tanto en lo espiritual como también en lo emocional. Seremos libres espiritualmente al conocer la verdad y también seremos libres en nuestras emociones, ya que vivir en la verdad elimina el peso de la culpa, elimina el peso del engaño y de la manipulación en nuestra vida. Entonces Jesús tuvo este hábito. El hábito de Jesús de decir la verdad siempre significa que tú y yo tenemos que tomar la firme decisión de decir lo que es correcto, la verdad, hacer lo correcto y vivir dentro de la voluntad de Dios. Jesús nos mostró la verdad. No solamente nos enseñó a decir la verdad, sino que Él nos mostró, modeló la verdad. Jesús dijo siempre la verdad, sin excepciones. Él mismo encarnó la verdad. Dice Juan en su capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ya hemos leído, ¿no? Como hemos leído hace un momento, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús no solamente dijo la verdad con sus palabras, sino que Él compartió esa verdad de una manera muy especial, porque Él compartió la verdad envuelta en amor y en gracia. O sea, la verdad y la gracia se besaron en Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Muchas veces Jesús tuvo que ser muy firme con sus parámetros acerca de la verdad en el contexto en el que Él se movió. Vamos a leer, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a leer este texto, Mateo 16. Fijaos, porque Él habla siempre con verdad. Él nunca escondió quién era. Él nunca disfrazó la verdad. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice Mateo 16, no sé si lo puedes proyectar. Marcos, por favor. Dice, vinieron los fariseos. ¿Quién? Los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. O sea, aquí Jesús no se corta, ¿no? Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Esto es algo que vimos el otro día en Marcos, ¿verdad? Ahora lo vamos a leer de aquí de Mateo. Mirad, dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué eran los saduceos y los fariseos? ¿Queréis que os diga lo que eran? Ahora Jesús nos lo va a decir porque Jesús siempre decía la verdad, eran unos mentirosos. Dice, ellos pensaban dentro de sí, diciendo los discípulos que no se enteraban de la película, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Aquí explica lo que no explica en Marcos, ¿verdad? Explica, dice, entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina falsa y mentirosa de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, Jesús jamás escondió en ningún momento quién era él. Él habló con verdad y siendo con sinceridad. Le dijo a sus discípulos quién era. Siempre se mostró y también mostró dónde estaba el espíritu de mentira, ¿no? Por eso le dice que se guarde de la levadura de los fariseos. También le habló la verdad a los fariseos. Juan 19:11 dice, ahí en un momento le dice incluso a Pilato, ¿no? Cuando está siendo juzgado, dice, cuando le dijo, ¿no sabes que yo te puedo quitar la vida, Pilato? Y dice, no tendría ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto el que me entregó, o sea, el pueblo de Israel, tiene mayor pecado que tú. ¿Verdad? Jesús nos mostró que Satanás es la fuente
de las mentiras. En Juan 8:44 él dice, vosotros sois, y fíjate lo que le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, Jesús advirtió que todas las mentiras surgen de una fuente común, Satanás. Y Jesús lo sabía de primera mano esto, ¿verdad? Él había sido el blanco de las mentiras de Satanás desde que fue tentado en el desierto, y también fue el blanco de todas las mentiras del sistema religioso y político de Israel, fariseos, escribas, Herodes, saduceos, todos. Ese sistema era un sistema que era mentiroso, que mentía constantemente por su propio interés. Y por eso le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, escucha bien esto, porque nunca vamos a ser tan parecidos a Cristo como cuando decimos la verdad y vivimos la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos verdad y vivimos en la verdad, estamos demostrando al mundo que somos hijos de Dios. Pero nunca seremos tan parecidos a Satanás como cuando mentimos. Porque dice ahí, vuestro padre el diablo es padre de mentira. O sea, que los mentirosos son padres, son hijos del diablo. Y los que dicen la verdad son hijos de Dios. O sea, Jesús nos mostró la importancia de compartir la verdad también en el momento correcto. Y esto es algo que tenemos que saber hacer, como Jesús, con maestría. O sea, Jesús esperó hasta que el ambiente fuera apropiado para compartir ciertas verdades. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, Jesús reveló quién era Él. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Vamos a leerlo. Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vemos cómo Jesús aquí otra vez, ¿no? Les dice la verdad a sus discípulos, se revela, se transfiguró. Jesús también confirmó la confesión de Pedro, cuando Pedro le dijo que él era el Hijo de Dios. Ahí en Mateo 16, verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, Jesús le reveló que su muerte se aproximaba y que uno de sus discípulos iba a traicionarlo. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos como Jesús constantemente estaba diciéndoles a sus discípulos quién era Él. Jesús mantuvo la verdad absoluta.
Las declaraciones de Jesús no dejan lugar a dudas y esto lo creamos o no, porque hay mucha gente que no lo cree, ¿no? Pero Él fue claro. Él no fue ambiguo, ni vino escondiendo quién era o lo que era, ¿no? Ni tampoco su muerte. Juan 14:6 dice que, como hemos leído, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el verso 9 del capítulo 10 de Juan dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, dice, ¿no? Ahora, está claro que Jesús modeló la verdad, enseñó la verdad y también supo transmitir la verdad con gracia y con amor. Entonces nosotros estamos llamados a lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los enemigos en nuestra vida del hábito de decir la verdad? Porque tenemos enemigos. Esos enemigos se manifiestan siempre en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne. Nuestra carne es algo de lo que nos hablaba el pastor, ¿verdad, Juan Carlos? No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar la palabra del domingo en la tarde. Que uno de los pecados por los que nos tenemos que arrepentir es porque hay mucha carnalidad, ¿no? Y en la carnalidad aparecen estas cosas. Aparecen enemigos del hábito de decir la verdad. Por ejemplo, adulación. ¿Qué es adulación? Bueno, por ejemplo, yo veo a Juan y lo veo y digo, qué guapo estás hoy, Juan. Pero no lo siento, ¿verdad? Sí, pero adular es decir aquello que no sentimos realmente, ¿no? Por quedar bien. Cuando en realidad no queremos algo, pero aún así lo decimos, más vale callarnos, ¿no? Luego también otro enemigo de decir la verdad es la conveniencia. ¿Por qué? Porque quizá no nos conviene decir la verdad. O decir la verdad nos hace responsables de algo, ¿no? El tercer enemigo de decir la verdad, del hábito de decir la verdad, es la cobardía. El temor. No quiero involucrarme en eso. Prefiero callar o prefiero no decir la verdad. O miro para otro lado porque hay cobardía en nosotros también. Esto se da mucho en nuestro testimonio, ¿no? Cuando tenemos que testificar a la gente de nuestra fe. El temor, que otra cosa que también se da cuando tenemos que testificar de nuestra fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad me puede comprometer. La verdad puede hacer que yo tenga pérdidas o que mi nombre quede en entredicho. Y luego los rumores, otro enemigo. No solamente hemos dicho adulación, conveniencia, cobardía, temor. Y los rumores. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, hemos dicho algo que no hemos estado seguros de la fuente? Simplemente porque hemos oído un rumor y le hemos dado bombo. Eso es muy característico de nuestra vieja naturaleza. Por eso muchas veces estoy en consejería y hermanos me dicen, bueno, es que esto ha dicho. Digo, ¿estás seguro de que lo ha dicho? Bueno, es lo que me han dicho. Ya, pero ¿tú estás seguro de eso? Puedes decirlo 100%. Antes de decir cualquier cosa tenemos que estar seguros. Porque hay que confirmar. Porque puede ser un rumor. Un rumor es algo que no está confirmado. A lo mejor es verdad, pero a lo mejor no. ¿Entendemos, verdad? Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos nosotros formar el hábito de decir siempre la verdad? Estoy hablando si te das cuenta, estamos hablando en cuanto a nuestra conducta. Estoy hablando de la verdad en cuanto a nuestra conducta. Nosotros tenemos que ser personas que vivimos en honestidad y decimos la verdad. Ahora, ¿cómo puedo formar yo ese hábito? Algunos consejos. Bueno, lo primero es que tenemos que prometer vivir y decir siempre la verdad, cueste lo que cueste. Un día estaban jugando mis hijos al fútbol, vivíamos en Torreguil, estábamos allí en la urbanización y iban a jugar al fútbol y yo de vez en cuando pues me quedaba allí mirándoles a mis hijos. Estaban jugando mis hijos con los hijos de Benjamín, con otros niños de allí, de la urbanización. Y mi hijo, ni corto ni perezoso, mi hijo Rubén, pues de eso que se calienta uno jugando al fútbol y le pegó una patada a otro que casi lo parte por la mitad, ¿no? Pero el otro era grande, incluso era mayor que él. Y entonces se levantó y se puso a pegarle a mi hijo, ¿no? En ese momento yo tuve una lucha interior, porque cuando te tocan un hijo, pues te dan ganas de comértelo, ¿no? Y más cuando ves que es más grande y más fuerte que tu hijo.
Pero ahí la verdad es que quien empezó fue mi hijo. Y ahí es cuando cuesta quizá, ¿verdad? Por eso digo, cueste lo que cueste. Entonces ahí como que el Señor me llamó la atención antes cuando yo me dirigí hacia ellos para intervenir en el conflicto. Es como que el Señor me dijo, cuidado, cuidado porque aquí tienes que ser justo. Entonces los separé, le dije, bueno, no tenéis que discutir, pediros perdón. Bueno, mi hijo no quería pedirle perdón a nadie porque es una bomba el tipo, pero al final pues tuve que corregir a mi hijo. En ese momento lo primero que me sale es defender a mi hijo, porque está siendo atacado por uno que es más grande que él y más fuerte. Pero la verdad es que mi hijo se lo merecía, entre comillas. ¿Entendéis, verdad? A veces nos cuesta ser justos y ser justos tiene que ver con decir la verdad, ¿verdad? Por eso tenemos que permitir que esa convicción de ser honestos, de decir la verdad, defina nuestra vida. Mantenernos unidos a la verdad en todo momento, aun cuando vaya en contra quizá de lo que nos beneficia o que vaya en contra de lo que hoy se denomina políticamente correcto, ¿no? Una vez estaba en mi trabajo y resulta que había un auditorio, estábamos todo el equipo de ventas y estaba mi jefa allí y habían venido de esto de igualdad, porque estaban visitando de estos de la UGT y de comisiones obreras con un curso de igualdad, para que haya igualdad en las empresas, ¿no? Y yo estaba ahí sentado, como está Judith, el último de la fila, ¿no? Todo lleno y salta mi jefa con la de igualdad allí, con la chica que nos estaba ahí hablando de igualdad y todo eso, muy bien, todo muy bien, muy correcto. Y me dice, a ver, Josué, ¿qué opinas tú de los homosexuales? Santo Jehová. Claro, tengo que decir la verdad. Y a veces decir la verdad contradice los valores, entre comillas, de esta sociedad en la que vivimos. Entonces tenemos que recordar en ese momento que no solamente es vital decir la verdad, sino también vivir de manera consistente con la verdad. No solamente eso, sino también saber decir la verdad, sin herir. Entonces yo no sé ni lo que dije, pero el Señor me dio ahí una maestría que yo dije con mucho respeto mi opinión, mi cosmovisión de la vida. Y sabes que no cayó mal, aunque a mi jefa no le gustó lo que oyó. ¿Por qué? Porque yo me fui a la persona, dijo, Jesús ama a las personas. Bueno, mi fe es que yo creo, sabéis todos los que estáis aquí, que soy cristiano, y yo no tengo nada en contra de los homosexuales, todo lo contrario, los amo. Dios ama a cada ser humano, a cada persona. Pero claro, la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, eso es lo que puedo deciros. Aunque yo sé que la homosexualidad es un pecado como otro y que un homosexual no es más pecador que otro, que tiene otro pecado, sino simplemente es un esclavo de su naturaleza caída. Porque también están los hombres que maltratan a sus hijos o que maltratan a su esposa o que son bebedores o que son ludópatas o que son otras cosas, ¿no? Igual que yo, dije, yo estaba atado en muchas cosas. Y podría estar atado a la homosexualidad también en un momento dado de mi vida. No se dio el caso, pero es que eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber decir la verdad en ese ambiente, en un ambiente hostil muchas veces. Corrie ten Boom dijo, la verdad es como el sol. Puedes taparla por un tiempo, pero no se va a ocultar. ¿Verdad? Esta frase es demoledora porque nos recuerda que por más que intentemos ignorar o incluso reprimir la verdad siempre surge con fuerza. Es como el ave fénix, que siempre se levanta, ¿verdad? Ahora, otro consejo es que tenemos que confesar inmediatamente a Dios cualquier deseo de engañar o de mentir. Esto es importante. Tenemos que tratar de inmediato con cualquier desvío de la verdad en nuestra vida. Permitir algo incorrecto en nuestra vida puede afectar toda nuestra perspectiva y también puede afectar la perspectiva que tengan de ti los demás y puede afectar la vida
de los que viven contigo y de los que te rodean. Hay personas que se han acostumbrado tanto a la mentira que ellos mismos se creen su mentira. Gente que vive en la mentira, que la ha interiorizado tanto que van reflejando o quieren aparentar lo que no son, y no son así, no son. Ahí dicen que hay 3 momentos donde uno nunca se muestra como es, ¿no? Uno es cuando llega a la recepción de un hotel lujoso porque le han regalado el viaje. Entonces tú aparentas, ¿verdad? La otra es cuando... No me acuerdo cuál era la segunda. ¿Cuál era la segunda? A ver. Una es cuando tú llegas a la recepción de un hotel lujoso, que entonces quieres aparentar lo que eres. Otra es cuando estás en un concesionario de coches intentando negociar el precio de un coche de segunda mano. Que te encanta el coche, pero tú estás... Ahí no te muestras. Y la otra es cuando venimos a la iglesia los domingos y queremos hacerle ver a Dios que somos muy buenos, ¿no? En esas 3 ocasiones, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de que quizá hemos dicho algo incorrecto, o hemos faltado a la verdad, o hemos hecho, incluso también se pueden hacer acciones mentirosas, ¿no? No solamente palabras. Tenemos que tratar con eso en cuanto antes y tenemos que buscar el perdón de Dios y comprometernos con la verdad en nuestra vida, restaurando siempre el daño hecho, por supuesto, y más si hemos hecho daño a terceras personas. Una vez una mujer llegó, una mujer en una iglesia empezó a difamar a otra hermana. Se ve que no le caía bien y empezó a difamar de ella, a hablar de ella, una iglesia grande, y empezó el chisme a correr, a tal punto que esa hermana, la pobre, casi queda destruida por toda esa corriente que se levantó, de ese chisme que se levantó en contra de ella. Y resulta que lo que había dicho la hermana era mentira, no era verdad el chisme. Entonces esta mujer vino al pastor y dijo: pastor, no era cierto lo que he dicho de la hermana, ahora qué vergüenza, ¿cómo puedo restaurar esto? Dice: mira, vas a hacer una cosa, vas a coger tu almohada de plumas, le vas a hacer un agujero y vas a ir por toda la ciudad esparciendo las plumas. ¿Y eso? Hazlo. La mujer cogió su almohada y fue por toda la ciudad, por la ventana del coche, fue esparciendo las plumas por todos lados. Al día siguiente llegó al pastor: ya he hecho eso que me ha dicho, pero no me siento mejor. Dice: ahora quiero que vayas y recojas todas las plumas. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a recoger las plumas? Las extendí por toda la ciudad. No puedo recoger las plumas. Dice: tampoco puedes recoger todo el chisme que has sembrado, porque es como esas plumas. Ahora sí puedes arrepentirte y pedirle perdón a la hermana, le dijo el pastor, ¿no? Muy sabiamente. Pero ¿entendéis qué importante es, verdad? No decir mentiras. Charles Spurgeon dijo: la verdad de Dios es el refugio más seguro en tiempos de tempestad. Qué bueno es refugiarse en la verdad de Dios, ¿verdad? Spurgeon ahí está destacando que la verdad de Dios nos protege y nos da estabilidad en medio de todas las pruebas que podemos pasar. Ahora, otro consejo es evitar cualquier forma de mentira. Hay muchas formas de mentir. Podemos mentir con una exageración. El teléfono roto, ¿verdad? El famoso teléfono roto. Que resulta que me levanta un poquito la piel en el dedo y entonces le digo a Aarón: mira lo que me he hecho. Y Aarón llega y le dice a Carmen: ¿sabes que el pastor se ha levantado medio dedo? Y Carmen le dice a Ramón: ¿sabes que el pastor casi se arranca la primera falange del dedo? Y entonces Ramón le dice: ¿sabes que el pastor se arranca un dedo? Y entonces ella le dice a Juan: ¿sabes que el pastor se ha cortado 2 dedos? Y entonces Juan le dice: ¿sabes que el pastor se ha cortado una mano? ¿Sabéis una historia? Mira, una vez Wat Man Nee, el famoso predicador de Corea, en su inmensa iglesia, llegó una mujer extraña a la iglesia y resulta que esa mujer extraña se fue con él. Y ella se fue a su casa.
él no era casado. Y entonces toda la iglesia empezó a hablar. ¿Quién es esa mujer? El pastor se ha llevado a una mujer a su casa. Madre mía. Empezó a extenderse eso como la pólvora. Pasaron los meses, esa mujer seguía en su casa. Y un día, ya un anciano de la iglesia dijo: pastor, tengo que ver esto porque esto no puede seguir así. Usted está predicando y usted está viviendo con una mujer en su casa. Dice: sí, con mi madre. Entonces a nadie le había preguntado quién era esa mujer. Pero todos se habían puesto a hablar de que el pastor estaba viviendo con una mujer en casa. Era su madre. ¿Qué os parece? ¿Verdad? Entonces tenemos que evitar cualquier forma de mentira. Y una de ellas es exagerar. Otra de ellas es, como hemos dicho, los rumores. Podemos exagerar, ¿verdad? Esos que dicen: no, es que claro, había 800. Digo, ¿cómo 800? Pero ¿estás seguro? Luego eran 80, ¿no? Pero hay algunos que exageran, ¿no? O como hemos dicho, los halagos falsos. O callando cuando deberíamos hablar. A lo mejor estás viendo que se está tratando injustamente a una hermana y tú sabes la verdad y te callas. Y estás diciendo: no, es que la hermana dijo, y tú sabes la verdad y te callas. O el hermano, ¿verdad? O caer en el fraude o en la hipocresía, que es otra forma de mentir, hacernos pasar por lo que no somos. Ponernos una máscara, ser hipócritas. Una mentira es una mentira, no importa el modo en que ocurra esa mentira. Amén. C.S. Lewis dijo: la integridad consiste en hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. ¡Wow! Esta reflexión subraya que vivir en la verdad es una cuestión de carácter. Una convicción que debe ser interna y constante. Como decía Alejandro Sanz, ¿no? El salmista Alejandro Sanz decía: puedo ser o no ser cuando nadie me ve. ¿Cómo era? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, decía el tipo. ¿Verdad? Entonces, se trata de ser lo que somos incluso cuando nadie nos ve. Amén. Otro consejo: no estamos obligados a decir todo lo que sabemos. Escucha bien esto. Hay ciertas verdades que nos tenemos que callar, porque algunos dicen: no, es que yo soy tan sincero, no, que herimos a todo el mundo. Yo digo la verdad a la cara. No, hombre, cuidado. Hay ciertas verdades que a veces tenemos que callarnos. Necesitamos la sabiduría de Dios para saber qué decir y qué callar, ¿no? Sobre todo esto en el matrimonio, ¿no? También. Yo a veces tengo que elegir el momento para decirle determinadas verdades a mi mujer. Porque si se las digo en ese momento puedo dañarla. O a mis hijos. O a mis compañeros de trabajo. Entonces hay verdades que tenemos que saber elegir el momento. Porque que algo sea cierto no implica que deba ser necesariamente comunicado en ese momento. Hay que saber elegir momentos, ¿no? Otro consejo es conocer el poder de la libertad generado por el hábito de decir la verdad. Hay una libertad cuando decimos la verdad. ¿O no? ¿Eh? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿No te has sentido libre cuando y al mismo tiempo te has sentido esclavo porque has estado viviendo algo que sabes que es mentira o has dicho una mentira y estás nervioso porque cuando dices una mentira estás como diciendo: uy, en cualquier momento me descubren. Uy, ¿no te ha pasado? Pero fíjate porque cuando uno dice la verdad no tiene que recordar. Pero cuando dice una mentira tienes que acordarte. ¿Qué es lo que dije? Porque luego le dices otra cosa a otro. Pero cuando dices la verdad no tienes que recordar. Porque es la verdad. No sé si te ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado en mi naturaleza. En el mundo yo recuerdo que había 5 Josué. Y a veces se mezclaban los 5 Josué. Y recuerdo que estaba en una persona y que le había dicho algo y dice: pero vamos, tú no me dijiste, y ya no te acuerdas. Dice: uy, a este le dije esta mentira, pero al otro le dije, claro que no, que este no le había dicho. A este le había dicho que tenía un BMW y claro, y a aquel le había dicho que tenía un Mercedes y que tenía una casa en la playa. Pero resulta que a este le había dicho que tenía una casa en el campo. Pero tú no decías que tenía una casa. No, perdón, sí. Claro, pero cuando dices la verdad no tienes que recordar, porque es verdad. ¿Entiendes lo que digo, no? Entonces, la verdad y la libertad están vitalmente relacionadas. La libertad
solo se consigue como resultado de abrazar la verdad. Si hablamos y actuamos según la verdad, Jesús es quien nos promete el poder que produce la libertad en nuestra vida. 6. Confronta lo que no es verdad. Tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Si se dice algo que no es correcto, es nuestra responsabilidad dar la información correcta. Si callamos, nos hacemos cómplices de la mentira. Hay momentos donde, por ejemplo, ya a veces ha pasado algo en casa y hay uno que sabe lo que ha pasado y por defender al otro y no decir la verdad, pues se hace cómplice de una mentira. Y te hace responsable de evadir la verdad. 7. Algunas verdades necesitan ser compartidas en el momento correcto. Esto es redundar un poco en lo que he dicho antes. Nunca compartamos la verdad para hacer quedar mal a alguien. Con ese espíritu no es. Ese no es el espíritu de Cristo. Tenemos que ser sensibles y tenemos que escoger el momento apropiado para comunicar asuntos delicados, aunque estos sean ciertos. 8. Para comunicar la verdad usa un tono de voz y un lenguaje corporal adecuado. O sea, el tono de nuestra voz y el lenguaje corporal tienen a veces mayor fuerza que las palabras. Pueden hacer que la persona se abra a la verdad o se ponga a la defensiva y no esté dispuesta a aceptar la verdad. Esto vamos, a veces incluso teniendo la verdad, pierdes la razón. ¿Cuántas veces ha pasado eso? O sea, teniendo tú la razón, la pierdes por tu lenguaje corporal y por tu forma de transmitir la verdad. Por burro, como dice Ernesto, ¿no? Ahora, 9, perdón. Si has mentido, confiésalo y di la verdad. Uy, esto es súper difícil. Es complicado, ¿verdad? Esto puede llegar a ser muy difícil, pero es lo que debemos hacer. Dios puede usar nuestra confesión. Fíjate, mira, a mí me ha pasado. Porque cuando yo vuelvo al Señor, yo tenía un bagaje de haber tenido empresas y había tenido momentos con mis socios que habíamos quebrado empresas. Ellos me mintieron a mí, yo les mentí a ellos, pero el Señor me movió cuando yo volví al Señor a ir a hablar con mis socios y pedirles perdón y decirles, os mentí en esto, mentí en esto. Se quedaron ojipláticos. No solamente eso, sino que ellos ahora son mis amigos otra vez. Tengo contacto con ellos y puedo predicarles libremente del Evangelio. Imaginaos que yo no hubiera hecho eso. ¿Qué concepto pueden tener ellos de mí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que aunque hayan mentido, siempre estás a tiempo de restaurar esa mentira y decir la verdad. Y Dios usa esa confesión para reforzar tu credibilidad y tu influencia sobre esas personas. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad no abunda. Un cristiano que confiesa, perdón, lo siento, mentí sobre esto, por favor, perdóname, estaba equivocado, puede causar un tremendo impacto y puede ofrecer un gran testimonio para aquellos que no son cristianos. Porque como he dicho antes, la verdad no es algo que abunde en este mundo, la gente no está acostumbrada, la gente se asombra de eso. Y es una buena forma de predicar también. 10. Rechaza decir la verdad a medias. Cuidado con las verdades a medias. Las verdades a medias son mentiras a medias, según se mire. ¿Verdad? O sea, un leve desvío de la verdad puede afectar negativamente nuestro carácter y también puede afectar nuestro testimonio. Alguien dijo una vez, dice, si tú te vas a Finisterre y mandas un barco para América, mover solamente un grado el timón es la diferencia entre acabar en Nueva York o acabar en Sao Paulo. O sea, que quizá un desvío de la verdad puede llevarte a puertos muy distintos en tu vida. Entonces, los pequeños desvíos suelen causar muchas veces complicaciones severas, al punto de poner en peligro la verdad que tanto estamos deseando quizás sostener, ¿no? Entonces, dicho esto, aquí quiero cerrar el tema de la conducta, ¿no? Aquí hemos estado hablando de la verdad en cuanto a nuestro proceder, en cuanto a nuestra conducta. Está clarísimo que nosotros no podemos mentir como hijos de Dios, pero hay algo más que te quiero dar y nos vamos. Nosotros, según
dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, somos la iglesia. Tú eres iglesia. Ya hemos tenido claro que la iglesia no es el edificio. Nosotros somos la iglesia. Y cuando nosotros andamos por la calle y estamos en el mundo, nosotros somos la representación de la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros tenemos la verdad con mayúsculas. O sea, portamos la verdad, tenemos la responsabilidad de transmitir, enseñar y predicar la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Entonces, tiene que haber en nosotros el deseo de transmitir la verdad, pero también tiene que haber un arte, el arte de transmitir la verdad. Y yo quiero darte algunos consejos rápidos. O sea, número 1, hablar esa verdad que tenemos que transmitir a los demás con amor. O sea, muchas veces hemos visto cómo la religión ha transmitido la verdad forzando a la gente a través del temor en vez del amor. Estamos viendo una serie, Ruth y yo, que está basada en principios del siglo pasado en Estados Unidos, cuando llegaron las grandes oleadas de católicos y también de bautistas, sobre todo en Norteamérica, que formaban colegios y había colegios de monjas, ¿no? Y tomaban a los indios nativos de allí y los querían cristianizarlos. Y entonces estamos viendo la serie y digo, qué manera de cristianizar a la gente, ¿no? Sobre todo los curas y las monjas, ¿no? A palos. Literal. Entonces, ves cómo las chicas se ponen a hablar en su idioma, que es comanche o apache o no sé qué tribu eran, y ¡pum! Le pegan una paliza. Aquí no hables esa lengua del diablo. Y entonces le dicen, porque en un momento le dicen a la chica, porque Jesucristo fue clavado y sufrió, tú tienes que sufrir también. Y dice la chica, pero yo no soy Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué manera de transmitir el Evangelio? El Evangelio se transmite con amor. La forma en que se transmite la verdad es tan importante como el contenido mismo de la verdad. Dice Pablo en Efesios 4:15, él nos exhorta, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué implica esto, Josué? Implica que la verdad tiene que ser comunicada de una manera que edifique, de una manera que respete, de una manera que refleje el amor de Dios, evitando el juicio severo y el fanatismo. Y esto lo tenemos que implementar también, no solamente con todos los que conocemos a nuestro alrededor, sino también en nuestra familia. Yo tengo que entender a mis hijos también para comunicar el Evangelio. Tengo que entender cuáles son sus dudas existenciales, sus problemas. Tengo que entender que yo soy hijo de Dios, pero que ellos tienen que conocer a Jesús. También con mis hermanos, con mis padres, con mi mujer que es inconversa. No puedo cristianizar a la gente ahogándola, ni mandándola al infierno, ni diciéndoles que te vas a perder. ¿Verdad? Ellos saben que están perdidos. Hola. Pero ellos te están buscando, están en una búsqueda. Entonces, lo que no van a agarrarse nunca a una cosa que los pone entre la espada y la pared. Es muy complicado eso. Porque es un evangelio de temor, no de amor. Por eso tenemos que tener empatía. Conocer el contexto. Conocer las experiencias de las personas a las que queremos alcanzar. La verdad tiene que comunicarse de forma que edifique y no que hiera. Y a veces hemos construido muros en lugar de construir puentes con la gente. Tenemos que ser gente accesible. No podemos ser tampoco gente que va con una superioridad moral por ahí, como parecemos santurrones que somos inalcanzables y que nos cuentan un chiste y dicen, ¡ay, no, a mí no me cuentes esas cosas, pagano! También, ¿sabes qué? Me he dado cuenta muchas veces que a mí me ha pasado, y esto es algo muy religioso que tenemos muchas veces, pero muchas veces tenemos un lenguaje muy teológico, una jerga que no nos comprende la peña. Entonces tenemos que evitar todo ese lenguaje teológico y complicado, esa jerga que no entienden.
¿Por qué? Porque la verdad tiene que ser comprensible para todos. Jesús era así. Tenemos que llevar el evangelio de una forma comprensible sin que pierda su profundidad. Y Jesús era así, por eso a los pescadores les hablaba de peces, a los agricultores les hablaba de semillas. Todos les hablaba de una forma, en parábolas que pudieran entender. Entonces, usa historias, usa ejemplos, analogías que faciliten la comprensión de conceptos que son espirituales. Es lo que hacía Jesús. Otra cosa que tenemos que tener es discernimiento y sabiduría en nuestra comunicación. Segunda de Timoteo 2:15, aquí Pablo le anima a Timoteo a presentar la verdad de manera correcta. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Primer paso, presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, un buen testimonio. Y dice, que usa bien la palabra de la verdad. O sea, Pablo está destacando la importancia de estudiar y de entender la palabra de Dios para poder transmitirla correctamente. Siendo cuidadosos en el uso de nuestras palabras. Tú tienes que agarrar el rema de este libro para poder transmitirlo. Porque si lanzas la letra mata, pero el espíritu da vida. Amén. La verdad también tiene que estar sustentada con un testimonio personal. La vida de cada uno de nosotros es un testimonio de la verdad de Dios para este mundo. Y cuando vivimos de una forma íntegra, de una forma honesta, se manifiesta la obra de Dios en nosotros y podemos inspirar a otros a buscar esa verdad. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso tenemos que ser auténticos. La gente no se cree, la gente no se cree lo que no es auténtico. Tú llega uno con unas zapatillas que pone Mike en vez de Nike, no te lo crees, aunque esté muy bien hecha. Mi hijo Abel es especialista. Incluso las que pone Nike, sabe las que son falsas y las que no. La gente solamente se cree lo auténtico. Entonces, antes de comunicar la verdad a otros, es fundamental que vivamos en esa verdad. Que tengamos un testimonio personal, una vida basada en esa verdad y transformada por Cristo, habla mucho más que 1000 palabras. Dice ese dicho, ¿no?, que muchas veces hemos dicho, dice, lo que eres y lo que haces me habla tan fuerte que no oigo lo que dices. A veces queremos hablar a la gente, pero nuestro testimonio hace aguas por todos lados. Otra cosa que tenemos que hacer, otro consejo, tenemos que saber escuchar de una manera activa, escuchar activamente, tener un diálogo con la gente genuino. ¿Sabes que la comunicación de la verdad no tiene que ser un monólogo? Hay que escuchar a la gente en sus necesidades, hay que escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preguntas. Claro, esto es difícil. Hoy me han hecho una pregunta que yo digo, ¿cómo salgo de esto? Pero tenemos que tener la gracia. Decía el ciego, dice, mira, hay momentos que dice, mira, yo no sé si mi padre o el otro, no sé qué, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Jesús por mi vida. Entonces hay que responder siempre con humildad. Pregunta antes de dar consejos. A veces llegamos con la Biblia. ¿Y quién te ha pedido consejo? Ya está el matraca ya está aquí está, vamos a cambiarnos de cera, que viene por ahí, el que se reúne ahí en la iglesia del polígono. Entonces, preguntar antes de dar consejo, mostrar interés en la experiencia de otro, en por qué vive así, en por qué está pasando por esa situación, en por qué se reacciona así, en por qué está enganchado en la droga, o por qué está enganchado en la... ¿Conoce su historia? Otro consejo, añade gracia a tus palabras. Balance. Aclara que la verdad de Dios no es condenatoria. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo, dijo Jesús. O sea, no es condenatoria la verdad, es liberadora.
Entonces tenemos que resaltar que el Evangelio transforma vidas y ofrece esperanza, incluso en medio de nuestros fallos y en medio de nuestro error. Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? Todas las cosas son hechas nuevas. O sea, ese versículo habla de la transformación en Cristo. Algo que nos permite vivir de una forma nueva, de una forma en la verdad correcta. Pero claro, ¿cómo va a vivir esa persona en la verdad si aún no ha sido transformada por Cristo? ¿Entendemos, verdad? Entonces nuestra misión es llevarlos a Cristo, porque Él es el que los transforma. Ahora, otra cosa importante es que tenemos que adaptar nuestro mensaje a nuestra audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes que contextualizar. Tienes que considerar las necesidades, también tienes que ver el nivel cultural de la persona a la que le estás hablando, ver las experiencias de la persona que te está escuchando. Entonces tienes que ser un mensaje adaptado con sensibilidad a la cultura, al nivel cultural, para poder ser efectivo. ¿Por qué? Porque si no te ven como, este tipo va de sabio, va de sabijondo, va de... No, adaptémonos. Jesús supo estar con los niños y supo estar con los fariseos. Jesús cuando era un niño estaba en medio de todos los maestros de la ley y los dejó a todos boquiabiertos. Pero también sabía estar con los niños y con los humildes. Tenemos que contextualizar. Yo no puedo llegar con un mensaje a una audiencia, con un mensaje muy elevado de intelectualismo y luego la gente dice, ¿este tío de qué va? ¿Comprendéis, no? Tenemos que saber adaptar, saber cuál es nuestra audiencia. Y por último, y muy importante, orar. Orar. Háblale a Dios de las personas que quieres alcanzar antes de hablarle a las personas de Dios. Lleva a esas personas a Dios, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a quien sea. Ora. Tenemos que tener una dependencia de Dios. La transformación de una persona no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Entonces la transmisión de la verdad es un trabajo que nosotros llevamos a los oídos, pero que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Entonces tenemos que orar, no solamente antes de hablarle, sino, ¿no te ha pasado que estás con una persona teniendo una conversación que Dios ha puesto ahí y tú estás con él y estás orando por dentro? Tienes que orar antes, durante y después para que Dios guíe y obre en los corazones. ¿Verdad que sí? Ahí en Juan 16:13 Jesús nos promete que el Espíritu de verdad nos guiará a la verdad en medio de la oscuridad. Y por último, ya es tan importante este de orar, pero mantener siempre una actitud humilde. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de humildad. Tenemos que reconocer que aunque estemos compartiendo la verdad, el crecimiento espiritual depende de la obra de Dios en cada persona. Seamos pacientes. A veces queremos que la gente, queremos meterle nuestros 20 años de cristianismo en 10 minutos a la gente. Y la ahogamos. No sé si fue Aarón quien me lo dijo el otro día, ¿no? Imagínate que una persona, imagínate que Miguel tiene sed, ¿no? Aquí. Y entonces yo le llevo un botellín de agua fresca. Pero si le tiro 2 cubos de agua encima, o si le meto la cabeza en una bañera, pues va a succionar los primeros, pero al final lo ahogo. O sale corriendo, ¿no? O me pega un mantado y quita, hombre, de encima, ¿no? Entonces, tenemos que ser humildes y también compartir la verdad en la dosis adecuada. No podemos meterle todo nuestro conocimiento de la Biblia, teológico, en 10 minutos. Lo que hemos aprendido nosotros en 20 años, y entonces ya le exigimos, ¿no? Oye, hermano, tienes que dejar de fumar. Muchacho, bueno, tú tranquilo, tú llévalo a Cristo, que ya se encarga Él. Tú modélale con humildad el amor de Jesús. Y dile que Jesús le puede hacer libre, porque él ya sabe que está fumando y sabe que eso le perjudica a los pulmones, sabe que no, pero es una adicción. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra poderosa ahí, ora por el hermano, para que sea libre y gózate cuando él sea libre. Amén. Y también un consejo que te doy,
A veces tenemos que aceptar el desacuerdo sin caer en discusiones tontas y absurdas cuando transmitimos el Evangelio. La humildad siempre abre puertas, tiende puentes. El orgullo levanta muros. La humildad siempre abre esas puertas al diálogo y a que pueda suceder la obra que el Espíritu Santo hace y haya un cambio. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Bendícenos ahora de vuelta a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.